Acabo, acabo de darme cuenta que es sábado y puedo hacer todas las reacciones que yo quiera, así que adelante. Continuemos reaccionando a la Fundación SCP, a los SCP-001. Criatura más peligrosa del universo. ¿Cuál es la criatura más peligrosa del universo? Aquí en el planeta Tierra hay criaturas que apenas han evolucionado desde la prehistoria, como los tiburones, los cocodrilos y las serpientes. Perfectas máquinas biológicas de matar. Pero de nuevo, el reino animal no es nada cuando se compara con la colección de criaturas que contiene la Fundación SCP. Así que, una vez más, ¿cuál es la criatura más peligrosa del universo? ¿Es el SCP-682? ¿El reptil regenerador de los daños con odio a todas las demás formas de vida? ¿O es el Rey Escarlata? ¿O es el Dios Roto quien merece más ese título? Tal vez la respuesta esté en otra parte, y por suerte hay un SCP en los archivos de la Fundación que tal vez no sea el más peligroso en sí mismo, pero que nos enseña una lección muy importante sobre lo que es realmente la entidad más peligrosa. Esta es la historia de SCP-001, el Camino en Espiral. Una distinción importante antes de seguir adelante. SCP-001 no se refiere a una sola criatura, objeto o entidad, sino a una colección de diversas anomalías contenidas por la Fundación SCP. No está claro por qué hay múltiples archivos reunidos bajo la denominación compartida de SCP-001. Algunos creen que estas anomalías son algunas de las primeras contenidas por la Fundación, encontradas antes de que introdujeran su actual sistema de numeración. También existe la teoría de que se trata de un despiste intencionado, que los múltiples archivos SCP-001 son un intento de la Fundación de ocultar información secreta sobre el verdadero SCP-001. Entre las anomalías que comparten el nombre SCP-001 se encuentra el infame y mencionado Rey Escarlata, un poderoso ser Eldritch que pretende acabar con toda la creación. Otro ser anómalo con niveles similares de poder destructivo es el Guardián de la Puerta, que se cree que es un ángel que se encuentra a la entrada del Jardín del Edén, y que también lleva el nombre de SCP-001. Pero a efectos de este video, utilizaremos SCP-001 para referirnos a algo que, por otra parte, tiene el nombre en clave de El Camino en Espiral. Y aunque no es una criatura en sí misma, el SCP-001 da una respuesta a esa importante pregunta. ¿Cuál es la criatura más peligrosa del universo? Sobre el papel, SCP-001 no parece ser gran cosa, y desde luego no parece ser ningún tipo de amenaza. Como sugiere su apodo, el Camino en Espiral es exactamente eso, situado en lo más profundo de una zona boscosa conocida únicamente como Sitio Cero. SCP-001 es un camino de gravilla en forma de espiral. Tu primer pensamiento al oír eso podría ser, ¿qué puede ser tan importante en un camino? Si alguien se encontrara caminando por el camino en espiral, viajando en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la gravilla, entonces encontrará que no pasa nada. Es solo un camino normal con ligeras inclinaciones y declives a medida que uno lo atraviesa. Sin embargo, si se camina en sentido contrario a las agujas del reloj, se empezará a experimentar el primer efecto anómalo de SCP-001. El camino comenzará a sentirse como si fuera cuesta arriba, cada vez más empinado. Al llegar de nuevo al principio del camino, la persona seguirá como si estuviera caminando sin parar cuesta arriba. En todo este tiempo, el camino en sí no se mueve ni cambia de forma ni de altitud. En pocas palabras, caminar en un sentido alrededor del SCP-001 hace que éste se comporte normalmente. Caminando en el otro, el camino no se adhiere a las leyes de la física. Es posible que pienses, ¿eso es todo? A primera vista, el camino en espiral parece ser una anomalía inmóvil y poco peligrosa, aunque no sea tan agresiva o maliciosa como algunas de las galerías de pícaros de la Fundación SCP. Sigue siendo una anomalía espacial que desafía toda la geometría euclidiana. Eso puede parecer poca cosa si se compara con todo lo que la Fundación SCP ha afrontado a lo largo de los años. Pero hay que tener en cuenta que si el camino en espiral es realmente SCP-001 y la primera anomalía de la que se enteró la Fundación, entonces un simple camino que ignora las leyes ordinarias del espacio y el tiempo habría sido un descubrimiento importante en los primeros días de la organización. Pero, ¿por qué seguirían manteniendo el camino en espiral tan vigilado todos estos años después? SCP-001 se mantiene detrás de una valla de máxima seguridad que se ha construido a lo largo de todo el perímetro del Sitio Cero. En todo momento, la Fundación SCP mantiene a no menos de 5 miembros del personal de seguridad completamente armados en el sitio.
para vigilar el camino en espiral y asegurarse de que nadie se acerque a él que no esté autorizado. También hay una pequeña placa de metal con una inscripción desconocida. Los procedimientos especiales de contención para el SCP-001 establecen que esta placa debe mantenerse en buen estado y que se debe informar inmediatamente si muestra algún signo de daño. En las cercanías también se encuentra un laboratorio de física de la Fundación, donde el personal de investigación realiza incansablemente pruebas científicas sobre el SCP-001 y sus propiedades anómalas. Así que sin duda hay algo más en el camino en espiral de lo que un simple paseo por él te diría. En el archivo de SCP-001 se encuentra un elemento denominado Documento 001-O5, redactado por el investigador de alto rango de la Fundación, el Dr. Everett Mann. Todos los posibles o nuevos miembros del personal O5 deben leer este documento y, a partir de los acontecimientos que detalla, conocer la verdad. No solo la verdad sobre el camino en espiral, sino la verdad sobre la propia Fundación SCP. El Dr. Mann comienza este expediente explicando al lector que él o uno de los fundadores originales de la Fundación SCP debe haber muerto, y la persona que lee ha sido designada como sucesor. Ya sea que su muerte haya sido causada por un SCP, por un operativo de otra organización anómala como la Coalición Oculta Global, o por acercarse un poco a la llama. Mann afirma que la vejez definitivamente no sería lo que lo mató. Escribe, nos hemos ocupado de eso, ¿no? No está claro si lo que quiere decir es que él y el resto de la vieja guardia son de alguna manera inmortales, o que el simple hecho de trabajar para la Fundación significaría probablemente morir antes de llegar a la vejez. Sin embargo, la siguiente declaración del Dr. Mann cambia la forma en que vemos la Fundación y todo su propósito. Nunca hemos descubierto un SCP en toda la historia de la Fundación. De acuerdo con el documento 001-O5, cada instancia de una criatura, entidad u objeto anómalo es totalmente escenificada. A continuación, describe a Aaron Siegel, un físico dotado al que el Dr. Mann tenía en gran estima. Creo que su nombre estaría ahí con Edison, Einstein y Hawking. Lo conocí muy bien. Era y puede que siga siendo mi hermano. Evidentemente ambos compartían una estrecha conexión personal, y fue Siegel quien descubrió por primera vez el SCP-001. Durante una excursión, Aaron se topó con el camino en espiral y se dio cuenta de que, por mucho que subiera, su elevación no cambiaba ni una sola vez, para acabar volviendo al principio del camino. Siendo físico, Siegel se dio cuenta rápidamente de que este sencillo camino de gravilla no se ajustaba a la geometría euclidiana, que no se ajustaba a las leyes de la naturaleza. Construyendo una pequeña cabaña de madera en las cercanías, Aaron Siegel comenzó a estudiar las propiedades del camino en espiral. Ecuación tras ecuación, horas dedicadas a examinar cada variable y a experimentar con sus hallazgos. Hasta que ocurrió algo imprevisto. Aaron creó un SCP, una llave que tenía la capacidad innata de abrir cualquier cerradura. Hoy en día, esa misma llave sigue en posesión de la Fundación bajo la denominación SCP-005. Poco a poco, Aaron empezó a incorporar a otras personas, colegas de confianza y otras mentes científicas. Entre ellos se encontraba, por supuesto, el Dr. Everett Mann, que por aquel entonces aún era estudiante de medicina en Harvard. Este grupo de expertos, un grupo de reflexión compuesto por unos pocos elegidos, fue el comienzo. Los que fundaron la Fundación SCP. Utilizando su propia fortuna y la financiación de Thomas Carter, el grupo continuó con los experimentos de Siegel. Los científicos tenían grandes esperanzas en lo que podían lograr, planeando cambiar el mundo para mejor, alimentar a los hambrientos, dar cobijo a los sin techo, curar a los enfermos e incluso engañar a la propia muerte. Al principio, esta protofundación empezó con poco. Sus objetivos eran nobles, pero no podían alcanzarse de forma realista de la noche a la mañana. Intentaron fabricar objetos que mejoraran la vida, como una fuente de la juventud, una estatua de la guerra civil parcialmente sensible y una pelota extremadamente saltarina. Más conocidos por la Fundación hoy en día como SCP-006, SCP-011 y SCP-018 respectivamente. Pero entonces esta nueva fundación comenzó a crecer, con más organización y una instalación secreta. Y con esa expansión llegaron científicos envalentonados deseosos de cambiar el mundo. El grupo comenzó a trabajar con sujetos humanos de prueba, voluntarios y vagabundos que pronto se convirtieron en SCP. El camino en espiral no era solo una ruptura en el tejido de la realidad. En un sentido metafórico, se refería al camino en espiral en el que se encontraba la propia fundación recién formada. Cada descubrimiento que hacían llevaba a otro y a otro más, hasta que las cosas empezaron a ir mal. Durante los continuos experimentos, el Dr. Mann creó el SCP-008,
una mortífera plaga zombie capaz de infectar a cualquiera con una letalidad del 100%. Los fundadores se volcaron tanto en sus proyectos que los resultados fueron a menudo de pesadilla. La fundación necesitaba ayuda, que llegó cuando Thomas Carter mostró su trabajo a los militares a cambio de más fondos y personal. La Fundación SCP se expandió aún más, convirtiéndose en una organización internacional e incorporando nuevos investigadores y personal. En algunos casos, los fundadores se encargaban de que las anomalías que habían creado fueran encontradas por los nuevos reclutas. Otras veces fabricaban informes cambiando los detalles de cómo se descubrieron cosas como el SCP-008 o la Fuente de la Juventud. Cualquier cosa que dijeran los fundadores era ahora simplemente un hecho. Nadie los cuestionaba. Incluso entonces siguieron surgiendo problemas. Los miembros fundadores se separaron de la Fundación SCP. Algunos incluso crearon grupos escindios que más tarde se convertirían en los infames grupos de interés. La directiva de la fundación cambió, centrándose ahora en la contención de las anomalías, ya que se crearon otras por medios más oscuros. SCP-231 fue sacado de un orfanato. El propio Dr. Mann viviseccionó a un niño pequeño que luego se convirtió en SCP-610, la carne que odia. Y aún había más: Abel, el estanque de sangre e incluso el reptil difícil de destruir. Todos ellos fueron creación de la propia fundación. Pero a pesar de todo, escribió el Dr. Mann, nunca tuvo miedo del camino que seguía la fundación. Ni siquiera tuvo miedo de todos los monstruos y abominaciones que él y los demás fundadores habían creado en secreto al estudiar el SCP-001. Lo que realmente le asustaba eran las anomalías que la fundación no había creado. Habían algunos que simplemente aparecían en la contención un día, incluso si no habían estado allí antes. Parecía que siempre habían estado allí. El Dr. Mann cierra el documento 001-O5 con la constatación de que él y los demás fundadores ya no tienen el control. La historia del Dr. Mann y de los demás fundadores de la Fundación SCP es una historia de nobles intenciones que finalmente se corrompieron. Al principio, los fundadores crearon SCPs que esperaban que beneficiaran a la humanidad, pero luego llegaron los errores, los accidentes, los monstruos, como SCP-008, SCP-610 e incluso SCP-682. La fundación mintió a los gobiernos y a los ejércitos del mundo afirmando que habían encontrado estas SCP, no que las habían creado, y, a cambio, recibieron financiación y personal para expandirse, lo que permitió a la fundación SCP crecer hasta convertirse en lo que es hoy. El Dr. Mann sostiene que en ese momento la fundación ya no tenía el control, pero quizás nunca lo tuvo, y todo esto se remonta a un único punto de partida: el camino en espiral. Puede que sea imposible saber realmente cuántas anomalías y SCPs creó la fundación, solo con la investigación del SCP-001. Solo el Consejo del O5 sabrá exactamente de cuántos descubrimientos de los fundadores fueron responsables ellos mismos. Y ahora ya sabes la respuesta a cuál es la criatura más peligrosa del universo. Es la gente normal, que se adentra en algo que nunca podría esperar entender completamente, comenzando con la esperanza de cambiar el mundo solo para crear monstruos que un día podrían destruirlo. Ahora vaya a ver SCP-001, ¿cuál es el verdadero 001? Y SCP-001, el Rey Escarlata, para saber más sobre la legendaria designación SCP-001. O sea, escenificación y manipulación de medios o descubrimientos reales de las anomalías. ¿Cuál es la verdad? ¿Alguna vez encontrará la verdad? ¿Qué es la verdad en total? Más preguntas que no tienen respuestas en el siguiente video. Nos vemos.